Hoy hablaremos del hombre que transformó la literatura, entendiendo primero la complejidad del ser humano. Así, tenemos vidas que parecen escritas por la historia y hay otras que terminan escribiéndola. Esta es la historia de un hombre que conoció la guerra, la pobreza, el fracaso y aún así creó una de las obras más influyentes de todos los tiempos. Esto es Perspectivas de Miguel de Cervantes. Este episodio está patrocinado por Velatis Experience, tu santuario de cuidado. Miguel de Cervantes Saavedra nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá de Henares, España, en el seno de una familia modesta que vivía entre aspiraciones y limitaciones. Fue hijo de Rodrigo de Cervantes Saavedra, cirujano barbero, una profesión inestable en ese tiempo, y Leonor de Cortinas, mujer de carácter fuerte que sostuvo a la familia en medio de constantes dificultades económicas. Miguel fue el cuarto de 7 hermanos: Andrés, Andrea, Luisa, Rodrigo, Magdalena y Juan. Desde muy pequeño, durante sus primeros años de vida, su familia se vio obligada a trasladarse continuamente por distintas ciudades como Valladolid, Córdoba y Sevilla, debido a deudas, inestabilidad laboral e incluso problemas legales de su padre. Estas experiencias marcaron profundamente su infancia. No creció en un entorno fijo ni privilegiado, sino en contacto constante con distintas realidades sociales, desde la pobreza hasta los contrastes urbanos del Imperio Español. Mientras España vivía su siglo de oro, expandiendo su poder político y territorial bajo el reinado de Felipe II, también enfrentaba fuertes desigualdades económicas y sociales que impactaban directamente a familias como la suya. Ese contraste entre grandeza imperial y fragilidad cotidiana se convirtió años después en uno de los elementos más poderosos de su mirada literaria. Si observamos su fecha de nacimiento, obtenemos un número de vida 1, el cual representa originalidad, liderazgo creativo y capacidad de abrir caminos. Y Cervantes lo encarnó perfectamente. No siguió las reglas de la literatura, las reinventó. Miguel de Cervantes no tuvo una formación universitaria formal como la entendemos hoy, pero sí recibió educación humanista. Se cree que estudió en Madrid con el maestro Juan López de Hoyos, quien lo consideraba uno de los alumnos más destacados. Ahí tuvo contacto con la literatura clásica, la retórica y el pensamiento humanista del Renacimiento. Más que una educación académica estructurada, su verdadera formación fue la vida misma, la guerra, el cautiverio, sus viajes, sus trabajos y las dificultades económicas. Todo eso se convirtió en su mayor escuela y en la base de la profundidad psicológica y social que refleja en su obra. A los 24 años, en 1571, participó como soldado en la batalla de Lepanto, uno de los enfrentamientos más importantes contra el Imperio Otomano. Ahí resultó gravemente herido, perdiendo la movilidad de su mano izquierda, lo que le valió el sobrenombre del Manco de Lepanto. Pero su historia no terminó ahí. En 1575, cuando regresaba a España, fue capturado por piratas y llevado como prisionero a Argel. Pasó 5 años en cautiverio, intentando escapar en múltiples ocasiones, hasta que finalmente fue liberado en 1580 a los 33 años. 5 años donde aprendió algo que marcaría su obra para siempre. La libertad no es un concepto, es una necesidad profundamente humana. A su regreso a España, Miguel de Cervantes intentó construir una vida más estable. En 1584, a los 37 años, se casó con Catalina de Salazar y Palacios, una mujer de aproximadamente 19 años originaria de Esquivia. Sin embargo, su vida personal fue mucho más compleja de lo que aparentaba. Antes de su matrimonio tuvo una hija, Isabel de Saavedra, nacida alrededor de 1584, fruto de su relación con Ana Franca de Rojas. Su matrimonio con Catalina no tuvo hijos y con el tiempo vivieron separados durante largos periodos, aunque sin romper formalmente el vínculo. En paralelo, Cervantes intentó sostenerse económicamente desempeñando diversos oficios, entre ellos comisario de abastos y recaudador de impuestos para la corona, lo que le llevó a recorrer distintas regiones de España. Pero su vida estuvo lejos de la estabilidad. Enfrentó constantes problemas económicos, deudas, dificultades laborales e incluso periodos en prisión, como en 1597, en Sevilla, debido a irregularidades en sus cuentas. Estas experiencias no
solo marcaron su vida personal, sino que la moldearon, y moldearon una mirada crítica y profundamente humana. Sí, Cervantes conoció el fracaso, pero también supo transformarlo en una de las obras más trascendentales de la historia. Y fue precisamente desde ahí, desde la experiencia acumulada de fracasos, prisión y observación profunda, donde nació su mayor obra. En 1605, a los 57 años, Miguel de Cervantes publicó en Madrid la primera parte de Don Quijote de la Mancha, bajo el título El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, impresa por Juan de la Cuesta y editada por Francisco de Robles. La obra surgió en un contexto clave, la España del reinado de Felipe III, donde aún predominaban las novelas de caballería. Cervantes decidió romper con ese modelo y desde la ironía construir una historia que no solo parodiaba ese género, sino que lo superaba. No era solo una narración, era una reflexión profunda sobre la realidad, la imaginación, la locura y sobre todo la condición humana. A través de personajes como Don Quijote, un hidalgo que decide convertirse en caballero andante influido por sus lecturas, y Sancho Panza, su fiel escudero anclado a lo práctico y lo terrenal, Cervantes introdujo una innovación radical, personajes complejos, contradictorios y profundamente humanos. La obra cuestionaba su tiempo, desafiaba las estructuras narrativas tradicionales y proponía algo revolucionario, que la realidad no es absoluta, sino que depende de la mirada, de la interpretación y de la experiencia de cada individuo. El éxito fue inmediato. La obra se difundió rápidamente en España y en el resto de Europa, generando incluso ediciones no autorizadas. Esto llevó a Cervantes a escribir la continuación. Así, en 1615, a los 68 años, publicó la segunda parte, El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, consolidándose una obra que no solo cerraba la historia, sino que dialogaba con su propio impacto cultural. Con ello, Cervantes no solo escribió una novela, sentó las bases de la narrativa moderna y creó un legado que siglos después sigue siendo leído, interpretado y reinterpretado en todo el mundo. Miguel de Cervantes murió el 22 de abril de 1616 a los 68 años en Madrid, en una etapa final marcada por limitaciones económicas y sin el reconocimiento pleno que hoy le otorga la historia. Fue enterrado en el convento de las Trinitarias Descalzas, y aunque su obra ya era conocida, nunca imaginó la magnitud del impacto que alcanzaría con el paso de los siglos. Murió sin grandes riquezas, pero habiendo dejado algo mucho más poderoso, una nueva forma de contar historias y una nueva forma de entender al ser humano. Miguel de Cervantes escribió un número reducido de novelas, pero con un impacto extraordinario en la historia de la literatura. Sus dos obras narrativas más importantes son Don Quijote de la Mancha, publicada en 2 partes en 1605 y 1615, y los trabajos de Persiles y Sigismunda, publicada de manera póstuma en 1617. Además, en 1613 publicó las novelas ejemplares, una colección de 12 relatos que, aunque llevan el nombre de novelas, hoy se consideran novelas cortas o cuentos largos. Su obra cumbre, Don Quijote de la Mancha, es hoy considerada la primera novela moderna y una de las obras más importantes de la literatura universal. Ha sido traducida a más de 140 idiomas, solo superada por la Biblia, y ha influido directamente en autores como William Shakespeare, Fyodor Dostoyevsky y Jorge Luis Borges. Su impacto no es solo literario, es cultural. La obra introdujo elementos que hoy son fundamentales en la narrativa: múltiples perspectivas, personajes complejos, juegos entre ficción y realidad, e incluso una forma temprana de metanarrativa. Además, Don Quijote se convirtió en un símbolo universal, el idealista que lucha contra lo imposible, el ser humano que persiste a pesar de la realidad. En reconocimiento a su legado, el idioma español es conocido también como la lengua de Cervantes, y el premio literario más importante en español lleva su nombre, el Premio de Cervantes, creado en 1976 para honrar a los máximos exponentes de la literatura en la lengua española. Su influencia atraviesa siglos, disciplinas y culturas, recordándonos que las grandes obras no solo cuentan historias, redefinen la manera en que entendemos la vida. Cervantes no escribió desde
desde la perfección, escribió desde la experiencia, desde la caída, desde la contradicción, desde la observación profunda de la vida. En un mundo que muchas veces idealiza el éxito inmediato, su historia nos recuerda algo esencial. No necesitas una vida perfecta para crear algo extraordinario. Y ahí es cuando deberías preguntarte, ¿qué historia podrías transformar si decides mirar tu realidad desde otra perspectiva? Una de las frases más inspiradoras de Don Quijote de la Mancha es: confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Porque hay procesos que no se entienden en el presente, pero cobran sentido cuando los miramos en retrospectiva. Hoy, su vida nos recuerda que incluso las etapas más difíciles pueden convertirse en materia prima de algo extraordinario. Esto fue Perspectivas de Miguel de Cervantes en Velatis Perspective.